Hola adictos y amantes del cine, les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movies and Actors SF. La película Coco es una cinta tan hermosa que muchos nos sentimos identificados con algunos de los personajes de esta película, pero sobre todo los mexicanos, ya que la película fue inspirada en su cultura y se puede decir que la cinta fue un orgullo para este hermoso país. Aunque yo no soy mexicana, sentí la película en mis entrañas, la viví y agradezco que exista esta hermosa cultura de nuestros hermanos mexicanos que tanto queremos. Por eso, hoy te voy a explicar por qué la película se llama Coco. Ruédala, amigo mexicano. La cinta se centra en la vida de Miguel, un pequeño amante de la música al que se le tiene prohibido en la familia tener contacto con cualquier cosa que esté relacionada a este arte. El niño Miguel sueña con ser músico y un día toca la guitarra de un cantante reconocido y por accidente es llevado al mundo de los muertos, donde vivirá algunas aventuras que le ayudarán a descubrir quién es en realidad y el linaje de su familia. Debemos entender que la película nos lleva por el amor tradicional de una familia para la cual es muy importante la unión, hasta más allá de la muerte. Y esto se refleja en la celebración que tienen por tradición los mexicanos del Día de los Muertos, donde se lleva una ofrenda a la tumba de su ser querido como simbolismo de que nunca se olvidarán de él. Así físicamente ya él no esté, pero siempre estará en los corazones de sus familiares. Cuando Miguel llega al mundo de los muertos, cree que su tatarabuelo es el famoso cantante Ernesto de la Cruz, al que todos aplaudían en sus conciertos y querían cuando él estaba vivo. El niño se convence de esto gracias a una foto familiar que descubre y a la que le falta la parte del rostro, pero se ve la guitarra del famoso cantante. Allí también podemos ver a mamá Imelda y a Coco. El músico provocó que todo tipo de melodías se prohibieran en la familia y que toda su descendencia odiara la música, ya que supuestamente él abandonó a su esposa y a su hija Coco por ir tras sus sueños. De ahí viene el rechazo por toda la familia hacia la música y también la famosa canción Recuérdame, que la compuso a su hijita Coco cuando ella era pequeña. Cuando Miguel se da cuenta que si no recibe la bendición de su familia, en el más allá no volverá al mundo de los vivos para ser músico, también se da cuenta que su abuelo en realidad es Héctor, el esqueleto con el que estuvo todo el tiempo andando en el mundo de los muertos. Él tiene miedo de desaparecer porque siente que su familia ya no lo recuerda, y para Miguel se vuelve un desafío volver y colocar la foto de su familiar para que la familia le lleve ofrendas y él siga viviendo en sus recuerdos, y no solamente allí, sino en el mundo de los muertos. Ahora, la palabra Coco puede significar muchísimas cosas, como la unión de la familia, el amor hacia nuestros seres queridos y el amor por lo que nos hace felices. Y en este caso, como la música. Pero lo más importante es que el nombre de Coco es de la bisabuela, quien es la matriarca de la familia y abarca todas las generaciones, conectándolos a todos. La película habla acerca de la vocación que nos lleva a buscar y hacer realidad nuestros sueños, pero la vocación de Ernesto de la Cruz no fue lo que lo llevó al éxito, sino la ambición, por lo que para él fue más importante separar sus afectos hacia un amigo y conseguir la fama y el reconocimiento que tanto anhelaba, para después ser olvidado. Y es Miguel el puente para redimir los quiebres de la familia y unirla. Pero la redención de los Rivera, que aún vive, solo será a través de mamá Coco, quien sirve como unión, siendo ella la más longeva y quien representa el valor moral de toda la familia. Pero está perdiendo la memoria y ella es el único pilar que enlaza a los Rivera con sus ancestros. Cuando Coco recupera la memoria, es ella quien representa el perdón, la esperanza y la comprensión familiar que estaba perdida en años de resentimiento e intolerancia. Coco da un paso de fe al perdonar a su padre, manteniéndolo vivo en su memoria. Era tan fuerte la confianza y el amor que tenía Coco por su padre que ella siempre lo esperó, lo amó y preservó su legado. Pero también la bendición incondicional de sus antepasados fueron los que hicieron que la familia Rivera recuperara el sentido de la tradición del Día de los Muertos y el verdadero valor de la familia. También Miguel pudo expresar su amor por las melodías y ser el músico que él tanto quería. Ahora, si lo miramos desde un significado no tan metafórico, el nombre de la película Coco surge del diminutivo que usan en México a las mujeres llamadas socorro.
Originalmente estaba previsto que el nombre de la película fuera Día de los Muertos, pero Disney recibió una demanda debido a que el nombre de la tradición mexicana no puede convertirse en una marca registrada. Tras esto, decidieron llamarla Coco. En Brasil, la cinta tuvo que cambiar de nombre, donde se conoce como Viva, pues Coco en portugués significa... Chicos, ¿y para ustedes qué significa la palabra coco? ¿Le dieron un significado a la palabra o simplemente les gustó el nombre de la abuelita más hermosa del cine? En este momento están saliendo mis redes sociales para que me sigan en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y en mi página web. Aquí les voy a dejar una tarjeta con un video explicando por qué Linterna Verde fue un fracaso. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para más videos todas las semanas, dar like, comentar y compartir. Muchas gracias por verme y escucharme, ustedes son maravillosos. Nos vemos muy pronto, un abrazo gigante, chao.